Buenos días a todos, martes con François 19, hoy es martes con François, pues amigos, compañeros, Coldwell Banker, amigos inmobiliarios, amigos tout court, hoy es vuestro pequeño momento de relajación y aquí estoy, los que les interesa hablar del sector inmobiliario, esto es vuestro momento. No hay una hora en concreto, pero martes con François es el martes y entonces aquí estamos. Hoy, salut Mathias, j'espère que tu vas bien. C'est ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Bon, on va se concentrer sur notre direct. Alors, martes con François 19, muchísima cosa esta semana. Estamos preparando el Barcelona Meeting Point, que se celebrará en Barcelona jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, nosotros, Coldwell Banker, tendremos un stand donde, por supuesto, todos compañeros estáis más que invitados. También haremos una ponencia, yo haré una ponencia el viernes a las 11, donde hablaré de los retos del sector inmobiliario. Se habla que el sector está en plena evolución, se habla de disrupción, se habla que hay un cambio tremendo en el mercado, ya está llegando. Entonces hablaremos un poco, daré mi opinión sobre qué es lo que, según mi opinión, hay que poner en marcha para mantenerse dentro del mercado. Si tú eres director, si tú tienes una agencia, pues compartiremos un poco nuestras experiencias y daré sobre todo mi opinión de qué es lo que tienes que poner en marcha y si tú eres un agente inmobiliario, pues también qué es lo que tienes que poner en marcha hoy para aguantar y para tener éxito en este mercado. Entonces os invito el viernes a las 11 en el Barcelona Meeting Point. Si no tienes entradas, pues puedes descargar la invitación o en la página Facebook de Coldwell Banker o bien en la página web de coldwellbanker.es, por lo cual realmente no puedes perder este evento que es un poco la reunión del sector inmobiliario nacional e internacional que tendremos aquí en Barcelona. Después de esta pequeña ponencia de 45 minutos, tengo el gran honor de tener conmigo, vamos a hacer una mesa redonda con pues los que son del sector, conocéis seguramente señor Francesc Quintana, el dueño de Vivendex, que está con nosotros. También tenemos a Gifre Amat, de Fincas Amat, que también está con nosotros. Tenemos a Alejandro Gil de nuestra oficina Coldwell Banker de Sitges y también tendremos a Ángel Hernández de nuestra oficina de Valvidrera. O sea que haremos un poco una mesa redonda y espero que nos vendréis a ver y cada uno expondrá un poco su visión del sector, cómo está evolucionando y qué es lo que ellos, cada uno, está poniendo en marcha, está haciendo para seguir teniendo éxito en este negocio y para evitar que todo lo que está llevando pues se les coge el negocio. Aquí es todo, o sea que realmente os esperemos el viernes. Si no tienes la invitación la puedes descargar y la primera parte de esta ponencia hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de social media, hablaremos de responsabilidad, hablaremos de ética, hablaremos de exclusiva, hablaremos de colaboración, hablaremos del mercado internacional, hablaremos de equipo. Hablaremos de marca personal, o sea que realmente si tienes un mínimo de interés y no, como lo he dicho, si no piensas jubilarte en los próximos 3 meses y te interesa el sector inmobiliario, pues no te puedes perder lo que comentaremos el próximo viernes. Pues ya está. No me voy a extender más porque mucha cosa tenemos. Tengo que preparar esta ponencia que no serán 10 minutos, serán 40 minutos.
Entonces tengo que ponerme un poco en esto, pero tengo muchas ideas y os esperemos el próximo viernes durante el Barcelona Meeting Point. Un abrazo muy fuerte a todos, colaboradores, compañeros inmobiliarios, y pues con mucho gusto será una sesión con mucha energía. Hablaremos de pensamientos positivos, hablaremos de energía, hablaremos de muchas cosas. O sea que lo vamos a pasar bomba. Hablaremos de equipo, hablaremos de comercial, hablaremos de marca personal, hablaremos de los retos, hablaremos de PropTech, hablaremos de la relación clientes y todo esto. Bueno, ya me tengo que ir. Un abrazo fuerte. Nos vemos el viernes. Cuento con vosotros.